Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Qué gozo, ¿verdad? Estar todos juntos comenzando el año como uno solo. Bien, ahora les voy a pedir a usted el favor, me acompaña el Salmo número 136 y vamos a leerlo todos puestos en pie, por favor. A los que hay gente en línea, a los que están conectados en línea, el Señor esté con cada uno de ustedes, que tengan un año bendecido en el Señor. Tenemos una premisa y es que su deseo siempre es bendecirnos de continuo. Así que a cada uno de ustedes les animamos a que permanezcan fieles a su palabra y todas las bendiciones que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo recaerán sobre todos los que estemos en Él. Él prometió y no se arrepentirá de ello. Dijo que si permanecíamos en Él, Él estaría con nosotros hasta el final del mundo. Salmo 136. Leamos. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto a sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Al que da aliento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Y vamos a dirigirnos al Proverbio capítulo 1, por favor. Leamos, por favor. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente.
Los tragoremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal. Y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienen lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor al mal. Amén. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos. Quisiera leer todo el capítulo, pero no hay el tiempo y no quiero extenderme mucho, porque la idea es, el pastor dijo hace 15 días en el sermón del domingo, hizo 8 días creo, que la idea es institucionalizar el 1 de enero para rendir culto. Es lo menos que como hijos de Dios y como cristianos hemos de hacer. A cada uno de ustedes les tocará en turno dirigirlo. Dios va poniendo así el querer como el hacer. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 12 hasta el 18. Unánimes y juntos, por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En medio de una congregación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis con luminares en el mundo, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libaciones sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre Celestial, te damos infinitas gracias. Tú eres el único que puedes congregarnos, Padre. Si dependiera de nosotros, nuestra carnalidad no nos dejaría. Pero como somos hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes y adultos, ministrados por tu santa palabra, que es la que da vida, Señor, y guiados por tu Santo Espíritu, aquí estamos, Señor. Aún a pesar de todas las circunstancias, aquí estamos, Padre. Glorifícate, amado Señor, en la palabra que has dado y ayúdanos a comprender que tú nos quieres como a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Para los miembros de Palabra Viva,
sabrán que tenemos 13 años existiendo como iglesia, que muchos de nosotros llegamos de otras iglesias. Este es el primer año que se celebra este culto. Y sé que Dios se glorificó y se está glorificando. Y si no, la iglesia no estaría como está. Lamento las sillas desocupadas, pero ¿saben qué? Le doy muchas gracias a Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que es bueno estar aquí? Amén. Amén se responde. Muy bien. ¿Y cuántos creen que nosotros deberíamos estar dispuestos a hacer lo mismo cada 1 de enero? Este es un año. Este año 2020 va a ser un año de fe superlativa, de expansión, de multiplicación. ¿Por qué de fe? Porque entre más conocemos al Señor, más lo amamos, más le obedecemos y más participamos en su obra. ¿Por qué de multiplicación o por qué de expansión? Hablemos primero de la parte de la expansión. Aquí se ha anunciado que nos van a romper este sitio para expandirnos hacia allá. Eso significa bíblicamente que vamos a correr las estacas. La Biblia habla de correr las estacas. ¿De acuerdo? Y de multiplicación, porque cada vez que uno de nosotros le comparta a una persona, no que la evangelice, mi querida iglesia, no es evangelizar solamente, ese es el primer paso, es hacer discípulos como lo ordenó Jesucristo en Mateo 28, 19 y 20. Y hacerlos, ¿qué significa? Llevarlos de la mano por la vida de fe, llevarlos a las aguas, llevarlos a que den un verdadero testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Nosotros conocemos un Dios transformador. Créanme que cuando preparé este sermón, la primera cosa que me puse a pensar fue, recorcholis, aquí la primera ministrada soy yo. Yo no soy de cuchicuchi, ni de amorcitos, ni de abracitos, ni de esas cosas, pero Dios sí puso en mi corazón. Oiga, deje de ser así. Si yo la amo a usted tan fea, ¿por qué no ama a usted a los más feos que usted? Y así es. Nosotros somos poco diligentes en eso. Y de pronto el tono de la voz no gusta. Pero eso es lo de menos. El viernes 27 en vigilia se me salieron 70 gallos en la primera entonación de alabanza. Pero lo único que pensé fue que Dios a mí me dio esta voz y yo tengo que usarla. Yo tengo que usarla para predicar su palabra. Bueno, entrado ya en materia, ¿cómo les parece que descubrí que en Filipenses hay 4 exhortaciones en todo el capítulo? En el capítulo 2 hay una exhortación a la unidad. Una exhortación a la unidad. En el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 11, es exhortación a la unidad. Del capítulo 12 al del versículo 12 al versículo 18, es una exhortación a la práctica celosa. Y de eso es que vamos a hablar hoy, a la práctica celosa. El título del sermón es Vivamos una vida cristiana real delante de Dios a partir de hoy y hasta que el Señor nos llame a su presencia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, entrados en contexto, decimos que Filipenses, miren, a mí me da mucha pena y de pronto sí me critican. Yo tengo que traer mi texto porque las cuchas ya no memorizamos y yo no digo cosas de memoria. Yo escribo y cuando escribo guiada por el Espíritu Santo. Él es el que me dice, dele la cantaleta. Bueno, entonces vamos a mirar por qué en esta porción que acabamos de leer encontramos
Una exhortación ¿a qué? ¿A qué? A la práctica celosa del mandamiento que nos fue dado. Bueno, ok. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, vamos a hablar de 4 aspectos alrededor de esta porción. Primero, Dios planta semilla en cada uno de nosotros. Esto tiene que ver con su palabra. Dios planta su semilla. El Señor Jesús en alguno de los evangelios, vuelvo y repito, yo no me sé la Biblia de memoria. En alguno de sus evangelios dijo la parábola del sembrador. Sé que está en Lucas y en Mateo, creo. Me ayuda el pastor John. Bueno. Segundo, todos y cada uno de nosotros somos instrumentos en el plan de Dios. A veces tenemos la tendencia a creer que si yo no me paro detrás de un púlpito, no sé hacer las cosas. O que si no ando con la Biblia aquí debajo, como hacen cierto grupo que conocemos, que nos detienen y nos hacen zancadilla en la calle, no podemos hacerlo. Pero la gente que trabaja en medios, los niños de alabanza, los sugieres que tan voluntariamente vinieron hoy, porque tengo que contarles, hoy no se convocó a nadie a que viniera a servir. Y el que la iglesia esté parcialmente llena, en el 90%, diría yo, 95%, me dice que la iglesia quiere, que la iglesia busca, que la iglesia necesita. Y aquí estamos porque estamos delante de un Dios que siempre nos sustenta. Algunos de ustedes han venido con aflicción, con tristeza en su corazón, con un poco de amargura. Algunos de ustedes han venido, como les dije al principio, se tomaron unos vinitos y de pronto están mareaditos. No sé, algunos de ustedes llegaron con falta de sueño. Algunos tienen algunas preocupaciones o muchas preocupaciones. Pero aquí está Dios. Él no se ausenta, Él no se va, Él no se queda dormido. No, Él no se desmaya, Él no se asusta. Él está ahí con cada uno de nosotros. Tercero, el deseo del corazón hace alianza. El deseo del corazón hace alianza, se alía, se une con la voluntad. Dios a todos nosotros nos dio una voluntad para que no la usemos. Uy, no, esta vieja ridícula. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Claro que sí. Dios no nos creó como títeres para movernos como los títeres. Los que son maestros saben lo que es un títere, cómo es que divierten a los niños con los títeres. Dios no nos creó como títeres. Dios nos dio una voluntad. No se la dio al sol, no se la dio a la luna, no se la dio a los animales. A nosotros sí. Y nosotros tomamos la decisión de rendir esa voluntad a la voluntad de Dios y ahí es donde podemos ser verdaderos cristianos. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Y cuarto, los buenos deseos vienen siempre de Dios. ¿Por qué? Porque de Dios viene lo bueno. Él creó el malo para el día malo, eso lo sabemos todos. Pero los buenos deseos siempre vienen de parte de Dios. Entonces miremos, por favor, Juan 1:12. Juan capítulo 1, versículo 12. Y si hay alguien, John, por ejemplo, el pastor John, me puede ayudar en esa tarea de leer. Además, porque como el sermón no es que sea muy largo, lo que pasa es que tiene mucha cita bíblica y en medio de esa cita bíblica no quiero que nadie se pierda. Entonces, Juan 12 dice que ¿qué? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que lo recibimos. ¿Aquí hay alguien que no haya recibido a Jesucristo? Si lo hay, levante su mano, porque es el momento de hacerlo. Si hay alguien que no sepa quién es Jesucristo, levante su mano. Y como congregación vamos a orar por usted. Si hay alguien que todavía no sepa lo que es recibir a Jesucristo, este es el momento de entender que Jesucristo nos dio salvación y perdón de pecados. Que Jesucristo fue el que vino a contarnos cómo es nuestro Padre. Como veo que no hay nadie, continuemos. La Biblia dice
en 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando del primer tema, es que Dios, ¿qué? Dios vive en mí. Y si Dios vive en mí, me dio un espíritu para que yo lo conozca a Él y tenga su Espíritu Santo. ¿Estamos? ¿Estamos en la misma emisora? Muy bien. Entonces vamos todos juntos y miramos Colosenses. No vamos a leer esas dos citas bíblicas porque yo sé que Palabra Viva ya se las sabe muy bien. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos potencia de Dios en nosotros. Tenemos ese poder de Dios en nosotros. Nosotros los cristianos tenemos la tendencia a no creer lo que no vemos. Pero yo estoy segura de que aquí muchos de nosotros imponemos manos y los enfermos son sanos. Muchos de nosotros elevamos una oración y el viernes pasado, el día de la vigilia, hubo personas que dieron testimonio acerca de cómo Dios escuchó oración para sanar enfermos. Y lo vimos. Y lo vimos así, en vivo y en directo. Nosotros tenemos la potencia de Dios y la estamos desperdiciando. Eso tenemos que concientizarlo, introspectarlo, entenderlo y ponerlo en práctica, porque de otra manera no estamos siendo fieles a eso que Dios nos ordenó. Entonces, si todo lo que hemos dicho ocurre, es cierto, y se cumple en nuestra vida, no podemos ser personas, cristianos o hijos de Dios, imposibilitados ni limitados para hacer la obra que el Señor nos ordenó. Silencio absoluto. ¿Estamos pensando en eso? Y sin embargo, aquí se ha predicado, no, es que me da temor. No conozco el primer ser humano que se haya atragantado con otro ser humano. Luego, ¿qué es lo peor que nos puede decir alguien en la calle cuando intentamos hacerle conocer que Dios lo ama? No, gracias. O como les decimos a los grupos de los que hablamos hace un momentico. Ay, no, yo creo en el Señor, yo leo la Biblia. Y hasta ahí, hacer discípulos en la misión. No solamente predicar, no solamente evangelizar, hacer discípulos, hacer discípulos. Listo, vamos para el segundo punto, que es Dios produce los buenos deseos. Los buenos deseos son como los rieles del tren. ¿Qué es lo que hacen los rieles para el tren? No deja que se salga, ¿cierto? Los buenos deseos son eso. Vamos a mirar Jeremías, capítulo 29, que ya muchos se conocen este pasaje que es tan hermoso. Jeremías, capítulo 29. A mí se me olvidó en dónde queda Jeremías, después de Isaías, antes de no sé qué. Jeremías, capítulo 29. Mire, ustedes no se imaginan. Hoy estoy, no sé si la palabra sea adecuada, pero estoy tan emocionada que me salí de todo libreto. Tan emocionada de ver el respaldo de mi Señor, quienes estuvieron en la vigilia. Yo estoy felicísima, porque esa vigilia, no sé, había
60, 70, 80 o 100 personas, no tengo ni idea cuántas personas había y es lo menos importante. ¿Saben por qué, iglesia? Porque es que Dios no está sentado en una butaca con una lista en la mano diciendo, fulanito ganó a uno para Cristo, hoy ganó a otro para Cristo. No, Dios no está interesado en cuántos gana usted para Cristo. Dios está interesado en cuál es la intención de su corazón cuando va y le comparte a otros sobre el amor de Dios. Dios está interesado en que usted haga la obra perfecta que Jesús nos encomendó. Vamos a ver cuáles son los deseos de Dios para nosotros, sus hijos, su iglesia, su amada. Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 14 y lo leemos todos unánimes y juntos, 11 al 14 del capítulo 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Pensamientos de qué, iglesia? ¿Pensamientos de qué, iglesia? ¿Y qué? Y no de mal. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. El Señor tiene pensamientos bellísimos para nosotros. ¿Y por qué nos queda tan difícil entender que esos pensamientos son de Él para nosotros? Él no está pensando, el Señor no está pensando en los animales, porque de hecho Él ya sustenta a los animales. Y la naturaleza toda palmotea en favor del Señor. Sigamos. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué? Imagínense esta promesa del Señor. Vendréis y me qué. Lean. ¿Vendréis y qué? Y oraréis a mí. ¿Y qué? ¿Y quién nos va a oír? Nos están oyendo los de internet. Pero antes de ellos nos oye Dios. Cuando nosotros oramos, iglesia, a mí me da un dolor. Yo soy la señora Dolores, María Dolores, no Pradera, María Niño. Me da mucho dolor que nuestra oración no sea santa. Estamos siempre pidiendo vainas materiales. Siempre. Y no oramos por cosas como lo que está pasando hoy. Miren, voy a meter mi mano al fuego. Si cada uno de ustedes, los aquí presentes, todos los presentes, todos, toditicos, hasta el que está oyendo en la calle, este año no va a haber su vida transformada. Y esto no es profecía, y esto no es nada de eso. Es que Dios se glorifica cuando hacemos las cosas con sencillez, sin tanto ritualismo, sin tanta parafernalia, sino simplemente nos dirigimos a Él como lo que Él es, papá. Yo no di testimonio el 27 y no lo di por sobradas razones, pero hoy me atrevo a decirles, iglesia, pasé situaciones muy difíciles en el 2019. Satanás quiso atacar. Satanás quiso sacarme del evangelio. Satanás atacó. Satanás no ataca por el lado de la salud porque sabe que conmigo no se mete. No ataca por el lado de las relaciones porque sabe que yo no hago compinche con nadie. Se queda ensayadito en su intento. Mi talón de Aquiles, y se lo confieso, iglesia, no tienen por qué saberlo, pero esto es un testimonio. Las finanzas. Tengo una pensión de 700,000 pesos y pago un arriendo de 1,50,000. Yo sé que no les importa mi vida personal, pero tengo que decirles que el Señor respaldó todo el año. No hubo un solo día en que me acostara sin haber comido. Por eso estoy así robustica, bonitica, gordita. El Señor me dio pan todos los días. Se me acababa la crema de los dientes y yo raspaba y raspaba y le decía, Señor, un dentrífico así chiquito no vale sino 2,500. ¿Pero qué hago? ¿Pago el gas o compro el dentrífico? ¿Sí ven?
pago el gas o compro el dentrífico. Y así cada situación en mi vida. Tenía la factura del servicio de agua para cortarlo hoy, segunda fecha, hoy. Y yo, Señor, ¿qué hacemos con este recibo? Él también se glorifica en eso, en que yo lo haga partícipe de mis situaciones. Uno toma decisiones equivocadas en la vida. Uno se burla de Dios cuando hace las cosas bajo sus propios pensamientos. Uno le escupe la cara a Dios cuando uno hace como le da la gana. Pero Dios disciplina. Y a mí me tienen una disciplina. Y me he gozado todo el año me gocé. Y cada vez que ocurría, pues lo que la gente llama milagro, que para mí eso no es un milagro, la obra de Dios en uno. Cada vez que ocurría yo decía, tú sí eres de un sentido del humor, Señor, tan bonito tú. Y la iglesia no se enteró. Pero hoy es tiempo para que se enteren. Detrás de estas canas y detrás de esta cara redura, hay un ser humano que pasa necesidades como ustedes. Quienes pastorean, quienes dirigen grupos, quienes sirven en la iglesia, quienes salen al campo, los misioneros, todo el mundo tiene situaciones particulares. Y Dios se glorifica, no en que suframos y lloramos amargamente por lo que no tenemos, porque siempre estamos lamentándonos por lo que no tenemos. Él se glorifica por la reacción que nosotros tenemos cuando estamos sometidos a prueba, cuando estamos en aflicción. Y más aún cuando estamos en disciplina, porque el Señor al que ama, disciplina. Qué bonito. Bueno, entonces Él hace promesa y la cumple. Vamos a mirar Éxodo 34:10. Estamos hablando del segundo punto. El segundo punto tiene que ver con que Dios produce buenos deseos. Entonces miremos qué dice Éxodo 34:10. Pastor, si me ayuda, por favor. Y la iglesia lea con el pastor, leamos. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y veré todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Cuando Dios compromete su palabra, iglesia, Él no la compromete para meternos, como dice algún predicador por ahí. Él no deja que nos subamos con el tarro de pintura, la brocha y nos quitan la escalera. Él no nos deja con, ¿cómo es? Él no nos deja con la brocha en la mano. Ese dicho que tenemos ahí, Dios hace promesa y Él la cumple. Y Él hizo con nosotros pacto eterno a través de Jesucristo. Eso tenemos que entenderlo, porque nosotros tenemos que ser una iglesia viva, no palabra viva, sino una iglesia cristiana viva para hacer la obra que da vida. ¿De acuerdo? Miremos qué dice Josué, capítulo 3, versículos 5 y 7. Josué capítulo 3, versículos 5 y 7. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Esto quiere decir que nosotros somos una pieza, cada uno de nosotros somos una pieza en el rompecabezas de Dios. Él a cada uno de nosotros, y si yo hiciera una encuesta de pura necia, de pura osada, hiciera una encuesta, estoy absolutamente segura de que ninguno de los aquí presentes o de los que están conectados carece de ministerio, de talento, de habilidad, de tantas cosas que Dios nos da. Y uno se cuestiona todo el tiempo diciendo, ay, pero es que yo no sé hablar en público. Es que me pongo nervioso. No, el punto no es
Dios nos equipa para la obra. Y nosotros somos Iglesia Viva, si equipados con todo eso que el Señor nos da, lo llevamos a la práctica. Porque es que muchas veces, mire, iglesia, perdónenme, hay gente de otras iglesias aquí. Por favor, levanten su mano quienes están aquí de otras iglesias. Con el perdón de ustedes, tenemos como cristianos una situación muy horrible que se llama vanidad. Y entonces sacamos el pecho. ¿Para qué le sirve eso a Dios? Él está buscando la gente humilde. Él está buscando gente que haga la vaina. No, así como dicen por ahí, mucha obra y poco corazón. No, eso así no es. Dios está esperando de nosotros que le obedezcamos, que hagamos como Él quiere. ¿Por qué nos empeñamos en hacer como nos provoca? Y nos llenamos de vanidad pensando que somos los únicos. No, iglesia, no. Dios no se glorifica con eso. Dios no se goza con eso. Y muchas veces, por estarle dando bibliazos a la gente, es que no logramos que a la iglesia venga la gente a la que le compartimos. Porque le damos Biblia, los regañamos. Y yo soy la primera, porque en estudio bíblico regaño como un tenaz. Porque no acepto que la gente haga de cuenta que está, como decía mi mamá difunta, decía, ustedes creen que eso es soplar y hacer botellas. Y es cha, hace y coma. No, todo tiene un proceso a la luz de Dios, a la luz de lo que Dios espera de nosotros. Entonces, cuando Dios nos eligió, Él se tuvo la gentileza de inclinarse a nosotros y sacarnos del lodo cenagoso, de ese pozo inmundo en el que estábamos, era cloaca, porque aquí ninguno era santo antes de que Dios lo conociera y lo eligiera y lo sacara a buen recaudo. Dios nos sacia de todo su bien. Vamos a mirar Salmo 91, versículos 14 hasta el 16. Otra cosa que sé que Dios se complace es cuando traemos la Biblia y leemos. A mí, perdónenme, iglesia, perdónenme. A mí el celular me cae regordo. Porque el celular no lo tenemos disponible todo el tiempo. Y en casa, cuando tenemos la necesidad de abrir la Biblia, nos demoramos un montón de tiempo buscando, porque ni siquiera sabemos el orden en el que están los libros. Entonces, por eso, también en eso Dios se glorifica. Que cada uno con su Biblia, que cada uno lea, que cada uno sepa, que cada uno entienda y que el Señor esté escuchando nuestra voz. Aquí decimos, vamos a orar todos unánimes y juntos. Carreta. Oran 3 o 4 y se va apagando y se va apagando y se va apagando la voz. La gente nueva, esto es ser cristiano, me quedo como estoy. Y adiós pues. Leamos entonces que dice Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. ¿Me qué? Me invocará y yo le responderé. ¿Me qué? ¿Qué es invocar? ¿Y qué? ¿Qué más dice? Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Muy bien. ¿Qué dice el Salmo 34, versículo 10? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Muy bien. Ay, Señor, Dios es nuestra confianza y fortaleza. Él nos sustenta de todo bien, porque Él es el dueño de todo. Si tan solo entendiéramos eso.
Hay gente que cree que porque tiene una empresa o un negocio o un muy buen sueldo o una muy buena pensión, que cuánto será una muy buena pensión, 4 o 5 millones de pesos, no sé. Hay gente que cree que es más que aquel que tiene 700.000 pesos de pensión. Dios se encarga de sustentarnos y lo estamos viendo. Él es el que nos da. En su plan estamos nosotros. Y no conozco el primer ser humano que se haya muerto de hambre. Se mueren de hambre espiritual. Nunca se van a morir de hambre física. Además, porque siempre estamos orando por los alimentos. Bueno. Dios otorga paz, lo que los judíos llaman shalom, o bienestar en un lenguaje normalito entre los colombianos. Miremos qué dice Salmo 35, 27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. La justa causa de Dios es que su amada, la iglesia, nosotros, sus hijos, ¿qué? Vuelva a leer, John, porfa, gracias. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Porque Dios espera que nosotros lo exaltemos, no que le cantemos, que lo exaltemos. Que podamos decir en público, Él es mi papá. Él es el que hace posible todas las cosas en mi vida. Me disculpan ustedes que cuando volteo la cara, ya el micrófono no me da. Entonces, Él se glorifica también en eso. Miremos qué dice Salmo 68, 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Bendecir a Dios es lo que Él anhela de nosotros y lo bendecimos cuando le hacemos caso. Salmo 84, 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Esa es la declaración que toda iglesia, toda persona o la iglesia cristiana debería hacer diariamente. ¿Cómo dice? Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará su bien a los que andan en integridad. Este versículo me daría para un sermón con continuará. Pero como esa no es la idea, lo importante es que sepamos y entendamos qué es lo que dice. Y fíjense que las porciones son muy corticas. ¿Para qué? Para que nos involucremos palabra a palabra en lo que estamos leyendo. Bueno, vámonos a tercera carta de Juan, versículo 2. ¿Qué dice? Dos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo deseo que ¿qué? Yo deseo que ¿qué? Iglesia. Yo deseo que ¿qué? ¿Qué es ser prosperado? Nosotros queremos ser prosperados en la billetera. ¿O no? Ay, no sean mentirosos. Claro que sí, quien no desea tener el dinerito para hacer el mercado, que enero no pase blanqueado, que podamos pagar los servicios. Claro, el Señor está hablando de esa prosperidad, de la prosperidad emocional ahí en nuestra alma, pero sobre todo de la prosperidad
espiritual que se consigue solamente mediante esto. Solamente mediante esto se consigue esa prosperidad. Entonces, terminamos con el segundo punto, vamos para el tercero que está más cortico aún. Dios nos ayuda. ¿Y cómo es que Dios nos ayuda? Hebreos 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si ven que Dios hace promesa de ayudarnos, de no desampararnos, según estos versículos que hemos leído, ¿sí? Hace promesa de guardarnos. Eso es prosperarnos. Eso exactamente es prosperarnos. Él hace promesa de librarnos de los enemigos. En la vigilia le decía yo a las personas que asistieron que la gratitud la podemos dividir en 3 franjas. La franja espiritual, la franja emocional y la franja física, o sea, por la que tanto pedimos. Y les decía que hasta por los enemigos hemos de orar, porque con ellos aprendemos a perdonar. Todo aquel que se declare enemigo de un hijo de Dios está enriqueciendo a ese hijo de Dios porque le está ayudando a entender que el perdón alaba y engrandece a Dios. De manera que los perdono. Bueno, vamos a mirar el cuarto punto que tiene que ver con que la iglesia coopera con Dios. Y eso lo encontramos en Proverbios 13, 22. Proverbios capítulo 13, versículo 22, perdón. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. La más grande herencia que Dios nos ha dado es el reino de los cielos y nosotros tenemos la obligación de heredarla a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, a todos y cada uno de los que existimos en este mundo. Nosotros en eso le hemos fallado mucho a Dios, muchísimo. Proverbios 28, 19. Si lo han notado, esto no es un sermón típico. Es solamente un recorrido por las Escrituras a ver de qué manera es que Dios quiere con nosotros, qué es lo que no hemos podido entender. ¿Qué dice Proverbios 28, 19? El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El Señor nos está diciendo, oigan, dejen de ser sinvergüenzas, no sean perezosos, háganle pues. Y por eso fue que los invité a que se dieran un aplausito al principio de esta ceremonia. ¿Por qué? Porque muy valientes. Muy valientes. Yo llegué a las 4 de la mañana de Chía y ustedes saben quién se opone, ¿no? Y ustedes saben qué pone. Espíritu de insomnio inmediatamente y no pude dormir. Y sin embargo, ni estaba emparrandada, ni me emborraché, ni nada de esa carreta. Estuve con mi familia y le agradezco a Dios por esa oportunidad. Porque no sé si este año, cuando termine este año, voy a tener esa misma oportunidad. Luego, también de eso, el Señor se complace. Bueno, 2020, querida familia, tiene que ser un año cuyo lema sea, no sé si haya acuerdo en esto o desacuerdo, pero nuestro lema tiene que ser fe para creerle. Aquí todos creemos en Dios, ¿cierto? Pero no todos le creen a Dios.
Entonces, fe para creerle a Dios. Expansión para hacerlo conocer como el único Dios verdadero. Multiplicación, porque Dios también tiene anhelos igual que nosotros. Y los reto, familia, los reto, iglesia. ¿Cuántos hay presentes? ¿Alguien sacó la estadística? ¿Cuántos están en este momento aquí sentados escuchando todo este carretazo? 100, 200, no sé cuántos hay conmigo aquí. No tengo ni una idea cuántos, pero si cada uno de nosotros trajera una sola persona durante los 52 domingos que se tienen en el 2020, ¿ya hicieron la cuenta? Tan sencillo como es, tan sencillo como eso. Iglesia, si esto es claro para nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer hoy, se supone que este es un culto de consagración del año. Yo acabo de cambiarle el nombre, es un culto de consagración de nuestras vidas para Dios. Entonces, ¿a qué nos vamos a comprometer con Dios a partir de hoy? A amarlo. Bueno, a leer todos los días su palabra. ¿Quién dice yo? Amén es lo que tenemos que decir. A orar y tener un tiempo de comunión diaria con Él. Si no tenemos comunión con Dios, Cristian, el predicador del pasado domingo, lo dijo a gritos. Si nosotros no tenemos un tiempo de comunión con Dios, no podemos llevar a otros a la luz de Cristo. Se los puedo asegurar, porque estaremos echando carreta, estaremos hablando lo que no es, estaremos siendo necios, para decirlo de otra manera. Tenemos que honrarlo con todos nuestros actos. Por favor, perdonen cuando Mari Niño no saluda. No honro a mi Señor cuando no saludo a toda la congregación. Y a partir del próximo domingo me recorreré toda la iglesia saludando hasta el gato si se entra a la iglesia. ¿Sí? Obedecer todos y cada uno de sus mandamientos sin excepción. Nosotros somos contumaces y rebeldes. Nosotros hacemos como nos da la gana. Nosotros no nos sujetamos. No aceptamos la autoridad y la sujeción a las personas que Dios pone en autoridad. No, queremos hacer como nos da la gana. Y así no le gusta a Dios. Vamos a diezmar y a ofrendar. Yo no estoy tomando este púlpito para pedirle plata a nadie. Es un mandamiento que Dios da y ese mandamiento hemos de obedecerlo, porque el dador de todas las cosas se llama. Debemos rendir un culto reverente. Ay, iglesia, cuando no tengo oración de representación me ubico donde está mi hermana, la señora aquí, diagonalita a mí. Casi siempre me hago en la silla de la parte de atrás. Y me encuentro, es decir, esa ubicación resulta un distractor violento, porque la gente le pasa a uno por la nariz. Se está terminando la alabanza y la gente sigue pasando. Se está terminando la oración de representación y la gente sigue entrando. Vienen a medio vestir, llegan con tufo, no llegan a tiempo al culto. Dios no se glorifica con eso. Eso es hacer una vaina que se llama empanadas para el diablo. Y de esa puerta para adentro este lugar es santo, iglesia. Y yo sí tengo mucho celo por eso. Porque la gente llega aquí a mostrar lo que tiene. Y hasta lo que no tiene. No hagan eso, iglesia. Yo no les estoy diciendo que estrenen vestido todos los días, pero les aseguro que a un matrimonio no se van como vienen a la iglesia. A una graduación profesional no se van como vienen a la iglesia. Hay gente que llega sin bañarse y molesta al que está al lado. Por favor, respetemos a Dios. El respeto también tiene que ver con eso. Bueno, tenemos que comprometernos, iglesia.
a no presentarnos a rendir culto con las manos vacías. La Biblia lo dice muy claro. Si yo tuve para comer toda una semana, ¿cómo voy a decir que no tengo 50 pesos para ponerlos en un sobre? Dios mira el corazón, Dios no mira la cantidad. Y la iglesia, Palabra Viva, se ha edificado con esa obediencia de cada uno de nosotros. Puede hacer que este año el Señor también en eso se glorifique. Tenemos que comprometernos con Dios a participar en la obra terrenal que Él nos encomendó. Vamos a ponernos de pie. Vamos a abrir la Biblia en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y los voy a mantener de pie un momentico para que no se duerman. Todos estamos amanecidos. Eso aquí no me vengan con el cuentico y que ya me acosté a las 8. Eso es carrera. Todos estamos amanecidos. Vamos a abrir entonces la Biblia en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y cada uno de nosotros va a contestar si quiere. Porque, ojo, iglesia, no podemos hacer voto delante de Dios si no vamos a cumplir. Y yo los conmino, yo los invito, yo los animo a que lo que declaramos según Primera los Tesalonicenses en este culto se habrá de cumplir, lo habremos de cumplir. Si no, mejor cierre su boca. Vamos a mirar entonces Primera los Tesalonicenses. Yo fui la última en... Miren, en esta porción que vamos a leer todos juntos, hay 20 faltas, 20 pecados, 20, ¿cómo se dirá eso? Transgresiones a la palabra de Dios. Y seguro que se van a ir regañados. Pues, ¿saben qué, iglesia? Me importa un carrizo. Lo que me importa es que entendamos. ¿De acuerdo? Bueno. Dice a partir del versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros. Perdón. Animaos unos a otros. ¿Quién se anima a animar al otro? Amén. ¿Quién se anima a animar a otro? Amén. Muy bien. Y edificaos unos a otros. Edificarse. ¿Quién se anima a edificar a los hermanos? Oiga, es que tenemos un problema tenaz. Un problema donde siempre en la hoja blanca estamos viendo el puntico negro. Ay, pero como es de antipática. Ay, uy, es que como me mira. Uy, es que hace una cara horrible. Porque estamos viendo siempre la falencia. Veamos a esa persona lavada por la sangre de Jesucristo, emblanquecida, bonita, hermosa. Yo soy divina porque Dios me hizo hermosísima. Me limpió y hoy luzco menos sucio. Bueno, estamos en el versículo 12. Empezamos el 12. Vamos a ponerle mucho cuidado porque esto es fundamental. Si estamos consagrando 2020 y nuestra vida para Dios de aquí en adelante, esto lo tenemos que entender. ¿De acuerdo? Dice. Un momentico. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué es reconocer a los que trabajan y presiden en el Señor? Oiga, muy triste cuando la gente no se sujeta. Muy triste cuando la gente no se sujeta. Es decir, todos queremos figurar. A ver, ¿cómo no? Yo no. Yo creo que Dios no está contento con eso. Entonces, hemos de practicar para no caer en este segundo pecadito. 13. Y que los tengáis
despacio, despacio, iglesia. Yo sé que están cansaditos, pero aquí lo vamos a hacer bien hecho. Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Es que mire, iglesia, ninguno de los que trabajamos para el Señor lo hacemos para el hombre. Pero Dios sí nos usa para que colaboremos. Aquí en la iglesia mucha gente trabaja y no tienen ese reconocimiento de la iglesia como tal. Mucha gente trabaja. Y desafortunadamente hay gente que tiene una autoestima tan bajita que necesita la palmadita en la espalda. Bien, chino, así está bien, lo hizo bien. Eso es edificarnos, ¿eso es qué? Reconocernos, ¿de acuerdo? Bueno. Y cuando dice que nos amonestan, ay, por favor, no le busquen el defecto a la gente. Miren la parte blanca, no miren el punto negro. Amémonos como Jesús nos enseñó a amarnos. Miremos versículo 14. Ay, al final del 13 dice que tengamos ¿qué? Paz entre vosotros. ¿Ustedes vieron televisión al final del año? Todo el mundo decía, yo quiero la paz para Colombia, la paz, la paz, la paz. Pero ¿qué sacamos con andar divulgando que queremos la paz para Colombia si no hay paz en nosotros? La paz tiene que arrancar desde nosotros. De otra manera, perdimos el año. 14. Hasta ahí. También os rogamos, hermanos, que amonestéis, pero no les den palo. No. Ninguno de nosotros está autorizado para estarle dando palo a los hermanos. A mí me critican porque en la oración de representación dicen por ahí las malas lenguas que yo le doy palo a la congregación. Yo no le doy palo a la congregación. Yo solamente me dejo guiar por lo que el Espíritu me dice y eso es lo que digo en la oración. Esta es la oración. No libreteemos las oraciones. Eso no sirve para nada. Amonestáis a los ociosos, o sea, aquellos sinvergüenzas que no quieren hacer nada. Que alentéis a los de poco ánimo. Aquí llega gente con dolor en su corazón. Y nosotros no nos conmovemos, nosotros no nos movemos, nosotros no nos hemos vuelto indolentes, malucos, mala leche. Y Dios no está contento con eso. Que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Sostener a los débiles, ¿qué es? Ay, es que esa hermana, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a decir eso? Hay gente que lleva muchos años en la vida cristiana y sigue siendo débil en la fe. La responsabilidad de los que conocemos es justamente esa. Eso es lo que estamos consagrando hoy al Señor. Esa es la vida que Dios quiere que nosotros. Ese es el tipo de iglesia que Dios está esperando de nosotros. 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Creo que este versículo no necesita ninguna explicación. Ese sería, si no lo hacemos, serían los pecadillos 9 y 10 que estaríamos cometiendo en contra de nuestros hermanos y de Dios. 16. Ay, santo, aquí sí que me cayó la miel en la sopa. Nosotros nos vivimos quejando porque sí, porque no y por sospecha. ¿O no? ¿Cierto que sí? No nos pagan bien, no nos miran bien, no nos quieren bien, todo el tiempo. Y el Señor dice que estemos gozosos. Y le acabo de decir a la hermana Patricia que está pasando por la situación de su mamita enferma. Doña Magdalena, no conozco a la señora, pero es la mamá de mi hermana. De mi prima, perdón, porque yo les digo primos a los cristianos. Acabo de decirle a ella, gócese que el Señor se glorifica. Ser huérfano no es bueno, es muy doloroso. Pero el Señor se glorifica si nosotros estamos gozosos, aún en la prueba, aún en la aflicción. Y para no resultar tan cansona, ¿qué dice el 17? Oído, orar
Bueno, tampoco necesita explicación, ¿verdad? Ya todo el mundo está como poniendo, ¿sí? Bueno, vamos a mirar el 18. Pecado número 13. Imagínense. Si nos dicen que demos gracias en todo, ¿por qué la iglesia no estaba llena el día de la vigilia? Que era vigilia de acción de gracias. ¿Sí ven cómo somos de ingratos con el Señor? Y nada más abominable para Dios de uno de sus hijos que sea desagradecido, porque los que somos papás aquí sabemos que cuando los hijos son desagradecidos, duele nuestro corazón. Dad gracias en todo. Nos comprometemos a dar gracias, ¿en qué? En todo, muy bien. Dice el versículo, muy bien. ¿Y cómo apagamos el espíritu? ¿Cómo apagamos el espíritu? El espíritu termina muriéndose porque no lo alimentamos. Lo apagamos cuando tenemos la rabieta, la histeria, la maledicencia y echamos madrazos, porque los echamos. Y a mí no me venga aquí ninguno de la iglesia a decir, ay, yo jamás, porque que se nos sale la mala palabrita. Entonces, ¿sabe qué? Hagámosle al Señor promesa, consagrémosle nuestra lengua y digámosle, Señor, no me dejes decir Hewlett Packard. Bueno. 20. No menospreciéis las profecías. Iglesia querida, les ruego el favor, se lo suplico y si quiere me arrodillo. Que este tema de la profecía no se nos vuelva un show. Por favor, cuando el Señor da palabra, la damos o la damos, sin show, porque el Señor habla en forma sencilla. Ay, Dios mío, seamos fieles, por favor. 21. ¿Sí ven? Si la profecía es de Dios, nosotros tenemos la obligación de examinar y retener lo bueno, dejando a un ladito lo que... Y Dios sí pone en el corazón cuando realmente le estamos obedeciendo. Bueno, 22. Absteneos de toda especie de mal. Yo no les voy a decir a ustedes qué es el mal, porque ustedes todos lo conocen. Se llama Satanás. Entonces, absteneos. No le abran la puerta al diablo y verá que el diablo no se mete, porque él está ahí molestando. 20. Fíjense que el Señor aquí nos está diciendo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Y muchas veces espiritualoides, y como nos decía el predicador del domingo y del domingo anterior y del domingo hace un mes, levantamos manos que decimos santas y estamos más sucios, porque hay pecado en nosotros. Por favor. Estamos consagrando el año. Miren, les puedo asegurar, 2020 puede ser el año revolucionario en el cristianismo si cada uno de nosotros le da testimonio a los de afuera, haciendo lo que dice primera los Tesalonicenses capítulo 5. Dice, para finalizar, hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída los santos hermanos. La gracia del Señor esté con nosotros. Padre Celestial, te damos infinita gracias, Señor, porque tú has puesto, Señor, en nosotros así el querer como el hacer. Tú nos has mostrado, Señor, que nosotros somos tus elegidos. Esa familia que tú quieres que nosotros seamos obedeciendo cada uno de tus mandamientos. Señor, bendice la palabra en cada espíritu y que ella haga rema para que se haga vida en la vida de cada uno de nosotros. Nos hemos comprometido, amado Dios y Padre Santo, y sabemos que tú nos respaldarás, porque cuando nosotros estamos en nuestra carnalidad, desconocemos todo lo que tiene que ver contigo.
Pero si cambiamos el orden de esas posiciones, Señor, sabemos que tú nos sustentarás durante este año y lo que nos resta de vida. Lo hemos dicho en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.